específicos del ADN. Bien, esos puntos específicos se van a llamar replicones. Esos puntos específicos se llaman replicones u orígenes de replicación. En el material lo van a encontrar como replicones, bien, pero en la definición, en la primera definición que le da el material, le dice orígenes de replicación. Entonces, si le dice cualquiera de los dos, le habla de la misma cosa. Orígenes de replicación o replicones es la misma cosa. Bien. Entonces, el ADN se va a replicar de puntos específicos, es decir, no se replica al azar, solamente en puntos específicos. ¿Qué va a determinar esos puntos específicos? La secuencia de nucleótidos que haya en ese punto específico, pero eso lo vamos a ver después. ¿Pero eso qué quiere decir? Que tiene que haber nucleótidos específicos en cierta parte del ADN para que se replique ahí. Por ejemplo, que haya una timina, adenina, timina, adenina. ¿Sigue ese patrón? Entonces ahí se va a replicar. Solamente quiero que entiendan que no se da al azar en cualquier lado de la cadena. La replicación se da en puntos específicos de la ADN. Luego vamos a ver que yo voy a poder crear una cadena nueva con adición de nucleótidos. ¿Bien? Adición de nucleótidos quiere decir sumar. Adicional quiere decir sumar. Yo sumo nucleótidos, le pongo nuevos nucleótidos a la cadena vieja y hago una nueva. Bien, entonces vamos a decir que se va a ir alargando gracias a la adición de nucleótidos. Bien. Y vemos que la replicación es bidireccional desde los orígenes de replicación. Bien. Entonces, vamos a decir que es bidireccional. O sea que si yo, imagínense una cadena muy larga, tengo acá una hebra, la abrí para hacer replicación, acá abrí otra parte. Estos son los puentes hidroqueos en la cual que se va a replicar tan roto. Bien. Yo, ahora la replicación dijimos que era bidireccional. Es decir, yo empiezo acá mi replicación. Entonces, yo, si empiezo acá, una cadena, es decir, la adición de nucleótidos se va a hacer tanto para acá como para acá. Es decir, va a ser hacia ambos sentidos de la cadena simultáneamente. Si yo empiezo acá, entonces esta adición tiene que ser para acá y esta para acá. Bien, se van a adicionar simultáneamente hasta hacerme una cadena nueva acá. Estoy acá. Hago adición de nucleótidos en este sentido y adición de nucleótidos en este sentido. Hice acá otra molécula, acá hice otra molécula. Y así, entonces, va a ser bidireccional porque hago adición de nucleótidos en ambos sentidos de la cadena y es simultáneo porque lo hice al mismo tiempo en los diferentes puntos de inicio o orígenes de replicación, porque la replicación es multifocal. ¿Bien? ¿Van entendiendo? Bien. Entonces, vamos a ampliar un poquito más esto, ¿sí? Si yo acá tengo mi cadena, y acá tengo otra, esta cadena de acá siempre va a ser 3, 5 y la de abajo 5, 3.
Entonces, esta replicación acá va a ir de 3 a 5, bien, va a ir así. Y la replicación de la otra cadena va a ir de también 3 a 5. Así. Entonces, si yo parto desde acá, desde esta replicación, y si parto desde acá, voy a tener esta replicación. Es decir, siempre va a ser bidireccional, va a ir en ambas direcciones, en ambas cadenas, porque recordemos que de una cadena vieja hacia la nueva, y de una cadena vieja hacia la nueva. Bien, acá tengo de una sola molécula, que ya tengo dos, acá tengo dos, de una sola. Qué locura. Mientras que una fue en 3,5, la otra fue en 5,3. Bien, entonces se entendió que es bidireccional. Bien. Sí. Sí, Michael. Bien. Michael, te digo. Sí. Sí, Franco. ¿Y por qué te reís, Fabián? Dije sí, Michael, te dije nada que ver. Perdón. No, ahí te saco algo. Ya es la segunda vez ya. No, perdón. Bien. Ahí yo les dejo una imagen donde se puede ver mejor representado de cómo se da justamente en este sentido bidireccional. Yo abrí las cadenas para hacer la replicación en un punto específico, porque no se va al azar, y en cada punto, en cada origen de replicación, porque es multifocal, va en forma bidireccional hacia ambos sentidos. ¡Qué locura! Bien, todo esto se hace con el fin de que se haga más rápido. ¿Bien? Seguimos. Ahí está. ¿Cómo sería? Se ve simple y hay como 5 encima. Vamos despacito. Ya vamos a llegar en todo lo que interviene en eso. Despacio. Entonces, va a haber diferente inicio, depende si hablamos de una eucariota o de una procariota. Cuando hablamos de una eucariota, el inicio, como vimos, es multifocal. Es decir, de diferentes lugares de una sola cadena van a haber diferentes inicios. Y van a haber diferentes orígenes de replicación, diferentes puntos de inicio o diferentes replicones. Bien. Entonces, ¿cómo se llama esta zona de acá? Otro nombre que puede recibir: horquilla de replicación. Bien. Les dice, en eucariotas, perdón, no sé, yo estos power lo hago muy cansado después de haber estudiado un montón. Y pasan estas cosas. Bien. Entonces, en eucariotas la replicación es multifocal. Bien. Si ustedes recuerdan, yo les había explicado que en los cromosomas, ¿qué parte del cromosoma era de donde se replicaba? Díganme ustedes, yo les dije, ese dato es re importante para que veo si anotan o no lo que yo les digo. ¿Qué parte del cromosoma se utilizaba para replicar? Telómero. Del centrosoma. ¿En el centrosoma? ¿Con la horquilla más corta? Del centrosoma se agarraron los microtúbulos.
no se replicaba desde ahí. De las Ahí, horquillas, Rosana, de los telómeros. de los telómeros, es decir, de esta parte de acá arriba. Esta parte es la que yo utilizo para replicar. Si ustedes se acuerdan, en cada replicación, al yo usar esa parte de ahí, se va a ir desgastando. Entonces, ¿qué pasa cuando mis telómeros se desgastan? Yo voy perdiendo información genética. Y es por eso que envejecemos, porque vamos perdiendo información genética. Es decir, yo mientras más edad tenga, más acortados van a ser mis telómeros. Los telómeros de un bebé son mucho más largos que los de un anciano. Y es por esto, porque yo voy perdiendo información genética. Los procesos de mi cuerpo van a ocurrir cada vez de peor forma, de peor manera. ¿Por qué ocurre esto? Porque se acortan mis telómeros. Porque la información genética se va perdiendo. Entonces, la información de proteínas, enzimas, de cómo deberían funcionar, se va perdiendo de a poco. ¿Por qué? Porque en cada división celular se pierde una cantidad ínfima de ADN en mis telómeros. Bien, perfecto. Entonces, este telómero acá tiene envuelto una cadena larguísima de ADN. En esa cadena larguísima de ADN, en eucariotas, va a tener múltiples sitios de unión. ¿En dónde? En el telómero del cromosoma. ¿Bien? ¿Cómo es la replicación en procariotas? La replicación en procariotas, todo su ADN está en una sola cadena. Una sola cadena que es circular, así. Entonces, al tener solamente una sola cadena y no estar guardada en cromosomas como la nuestra, como nuestro ADN, nuestra información genética, se da en un solo lugar. Es decir, se da en un solo lugar de la cadena, avanza de forma bidireccional también, bidireccional así, y se encuentra. Y listo, hizo una y dos cadenas nuevas. Y si no se ve nada tu dibujito que está haciendo. No hay forma de hablarme, Cristina. Ahí está. Bien. Ahí está. Gracias. Entonces, yo de una sola cadena, ¿bien? En las procariotas, ¿bien? El origen de la replicación va a ser monofocal. Es decir, ¿qué quiere decir mono? Un solo lugar de replicación. Bien. Entonces, al solamente tener un lugar de replicación y ser bidireccional, va a recorrer un sentido de la cadena y otro, hasta que la replicación termine cuando se encuentren en el mismo lugar, porque es una sola cadena que tienen las procariotas. Entonces, la replicación en las procariotas es monofocal. En las eucariotas, al tener varios sitios de unión, es multifocal. ¿Bien? Esa es la diferencia entre las monofocales y las multifocales. Procariotas monofocales, eucariotas multifocales. Tenemos que saber las de las procariotas también, nos van a preguntar. Solamente esa característica de las procariotas. Gracias. Bien. Hablando de replicación claramente. Bien. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Genial. Entonces, yo para poder hacer la replicación... Te pregunto una cosa, Franco. Acá dice, en procariota tiene